Bien, amados, en esta noche sean todos bienvenidos a esta transmisión donde estamos trayendo una palabra de Dios para bendecirte y edificar tu vida. Tengo algunas preguntas para hacerte en esta noche y quiero que las respondas en tu corazón. ¿Te has sentido últimamente que quizás ya no sientes tantos deseos de orar ni de leer la Biblia? ¿Sientes pereza espiritual? ¿Sientes acaso que ya te cuesta buscar a Dios? ¿Sientes acaso como que ya no percibes, no sientes la presencia de Dios tan palpable en los servicios cuando te congregas, buscas a Dios, vas a los cultos, pero ya no sientes ese fluir, esa gloria que te hacía antes levantar las manos en la iglesia y adorar a Dios? ¿O acaso ya de hecho has dejado de congregarte? ¿Acaso ya no sientes la misma pasión por Dios? Bueno, todos estos síntomas son parte de la frialdad espiritual y puede que si te identificas con estos síntomas, puede que estés pasando por una crisis de frialdad espiritual. Y déjame decirle que no solamente esto es tan peligroso, sino que lamentablemente está sucediéndole a muchos otros hermanos en la fe. Sí, y es que la palabra de Dios ya había anunciado que en el tiempo del fin habría un adormecimiento o un enfriamiento, por llamarle así, espiritual en la iglesia del Señor, y por lo cual lo que estamos viendo es algo profetizado en la palabra. Y cada vez que recibo llamadas de muchos de ustedes, leo mensajes que nos envían a través de las redes, en Facebook, en el Instagram, veo muchos hermanos que confiesan: pastor, me he enfriado, ya no me congrego, ya no busco a Dios, ya no leo mi Biblia, ya no oro, ya no siento la pasión que tenía antes por Dios. Si ese es tu caso, déjame decirle que usted necesita tener un cambio hoy mismo, porque vivir en frialdad espiritual es el propósito del enemigo para tu vida y es el plan para alejarte y finalmente hacerte morir espiritualmente. Pero hoy Dios trae para ti una palabra a través de este video que oramos a Dios que pueda traerte vida, esperanza y una resurrección, por decirlo así, en tu ánimo, en tu pasión por Dios. Oramos que esto pueda despertar a aquellos que están dormidos. Así que preste por favor mucha atención a este video, porque vamos a estar desenmascarando la frialdad espiritual. O sea, cómo podemos identificar la frialdad espiritual, cómo podemos reconocer si estamos enfriándonos, porque nunca la frialdad espiritual sucede de la noche a la mañana, sino que hay una serie de pasos progresivos. Pero al final quiero hablarles acerca de cómo combatir de manera efectiva la frialdad espiritual, ya sea que usted esté retrocediendo en la fe o que esté totalmente pasivo y frío espiritualmente. Esta palabra de Dios es para ti y al final quiero orar por tu vida espiritual para que Dios en esta noche o en este video traiga un despertar para ti. Primer aspecto que quiero hablarles en esta noche es cómo la Biblia ya había profetizado el adormecimiento espiritual. Sí, la palabra de Dios es un libro que no se equivoca, inspirado por el Espíritu Santo. Y parte de lo que hace Dios en su palabra es mostrar, profetizar las cosas que vendrían o que vendrán para el tiempo del fin. Y uno de los grandes aspectos que la palabra de Dios enfatiza en Mateo 25 y versículo 5, en aquella parábola tan tremenda de las 10 vírgenes, el Señor dejó un mensaje para que la iglesia supiera que al final estaríamos viendo un adormecimiento en el pueblo de Dios. Dice la palabra en Mateo 25, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Soy consciente que muchos teólogos aplican esta parábola de las 10 vírgenes para hablar específicamente acerca de la nación de Israel, y hay argumentos válidos para sacar esta interpretación. Sin embargo, creo que aunque pudiéramos sacarle una interpretación para el pueblo de Israel, creo que aquí Dios está hablando también
palabra profética, mensajes a la iglesia para que la iglesia supiera cómo estaría en el tiempo del fin. Y lo que el Señor avisa aquí, habla acerca de cómo las 10 vírgenes iban a cabecear e iban a dormir, porque tardaría el esposo, obviamente, según la perspectiva humana de nosotros aquí en la tierra. Por lo cual Jesús habla aquí acerca de un adormecimiento espiritual que sucedería en el tiempo del fin, un tiempo de frialdad espiritual donde muchos iban a perder la pasión por Dios, muchos iban a perder el hambre por Dios, muchos iban a perder aquello que los había mantenido avivados en el Señor. Otro pasaje que nos habla acerca de esta gran crisis del tiempo final, profetizada ya en la palabra, se encuentra en Lucas 18, cuando Jesús hace esta gran pregunta diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A través de este poderoso versículo, Jesús está diciendo, está declarando que Él un día regresaría, pero pregunta, cuando yo regrese, ¿será que encontraré fe en la tierra? Y aquí habla acerca de cómo habría una crisis de fe en el mundo, una crisis de fe para el tiempo final, y es que ya la palabra hablaba, profetizaba acerca de cómo la maldad se iba a aumentar, el amor de muchos se iba a enfriar, pero también muchos iban a decaer en su fe, y esto habla acerca del adormecimiento final, la frialdad espiritual. Y quiero citarte en esta noche 5 evidencias o síntomas del enfriamiento espiritual en la iglesia. 5 señales que nos demuestran que la iglesia del Señor se está durmiendo en este tiempo final, se está enfriando en su pasión por Dios, la iglesia se está enfriando, pero a la vez quiero que en cada una de estas evidencias o puntos usted pueda quizás identificarse en esta noche, por si acaso usted puede relacionarse o identificarse con algunas de estos síntomas para poder reconocer que necesita en esta noche un avivamiento de Dios en su vida. Primera señal o evidencia de que la iglesia se ha dormido es que la iglesia ha dejado de orar y de buscar a Dios. ¿Saben? Cuando leemos el libro de Hechos, cómo comenzó la iglesia, cómo era la vida de aquellos primeros creyentes, vemos que la oración era un factor fundamental de la iglesia. La iglesia oraba como conjunto, la iglesia oraba en familia, como oró la iglesia cuando Pedro estaba preso en la cárcel, pero también los cristianos eran personas, gente de oración, porque su maestro Jesús, también nuestro maestro y salvador, les había enseñado la importancia de orar. Por esto la palabra enseña que Pedro estaba orando en la azotea cuando vio aquella visión del lienzo. Por esto la palabra enseña que Pedro iba con Juan al templo a la hora de la oración. La oración era algo tan real, tan importante para la iglesia, que en Hechos 6 la palabra dice que cuando los apóstoles se vieron abrumados por tantas responsabilidades en una iglesia creciente, dijeron: vamos a designar diáconos que se encarguen de servir a las mesas, porque nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo cual la oración era fundamental para Jesús, pero también para la iglesia primitiva. La oración era algo fundamental que nunca podía faltar. Por esto el apóstol Pablo mandó diciendo en primera a Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Pero cuando vemos la situación de la iglesia en este tiempo presente, no podemos ignorar la gran realidad, y es que, mi estimado hermano, siendo sinceros, la iglesia de este tiempo ya casi no ora. Muchas iglesias han suspendido sus cultos de oración. Antes la iglesia tenía cultos de oración, tiempos de vigilia, tiempos de ayuno, pero la iglesia de hoy se ha vuelto en muchos lugares
meramente un club social, a tal nivel que ya no se ora, ya no hay grupos de oración, ya no se practican los ayunos, ya no se practican las vigilias, ya se han cerrado los cultos de oración porque los pastores se desanimaron tristemente, y los entiendo, pero se desanimaron porque muy pocos hermanos llegaban al culto de oración, cuando realmente el culto más importante, como dice mi papá Eliseo Rodríguez, el pastor aquí en Miami, él dice, el culto de oración es el culto más importante de la iglesia. Por eso hacemos hincapié en nuestra iglesia acerca de la necesidad de que los hermanos vengan el martes a orar, porque la iglesia que no ora se seca, y el cristiano a nivel personal que no ora también se seca y se enfría en su vida espiritual. Es por esto que muchos cultos se han hecho mecánicos. Yo he llegado a iglesias a predicar y veo que en la iglesia es como si fuera un show, porque llego 15 minutos antes del culto, y en vez de ver a hermanos orando de rodillas y buscando a Dios y creando una atmósfera de oración, veo hermanos hablando de tiendas, veo hermanos hablando de cómo les fue en el día, y empieza el culto así en frío. Pero Jesús dijo una vez: mi casa será llamada casa de oración. Mi estimado hermano, si usted siente, si usted puede reconocer en este día que quizás usted ya no ora como ora antes, que quizás has perdido la pasión por Dios, puede que usted se esté enfriando lentamente, pero al final tengo una palabra de Dios para que te levantes en el nombre de Jesús. Segunda señal o evidencia de la apatía o enfriamiento en el pueblo de Dios es la ausencia de la palabra de Dios. Ya la iglesia de hoy casi no lee la palabra. Ya la iglesia de hoy casi que no lee la Biblia. Cuando Jesús enseñaba, dice la palabra en Lucas 5:1, que la gente, el gentío, se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Había hambre y sed por escuchar la palabra de Dios. Pero hoy en día, tristemente, la gente ha perdido el hambre y la pasión por la palabra de Dios. Las Biblias se han convertido en meros amuletos para muchos creyentes. Se han convertido en reliquias empolvadas en sus cuartos, y no se predica la palabra de Dios. Tristemente, muy pocos cristianos han leído la Biblia entera, aunque sea una vez. Muy pocos creyentes dedican tiempo cada mañana o cada día al menos para escudriñar la palabra de Dios. Y cuando nos ausentamos de la palabra, nos enfriamos espiritualmente. La iglesia de hoy, tristemente, ha perdido el hambre por la palabra de Dios. Tercera señal de la frialdad espiritual en la iglesia en estos tiempos es la ausencia o la pasividad en el evangelismo. La iglesia de este tiempo ya no evangeliza, mi estimado hermano. La palabra enseña en Hechos 5:42 que los apóstoles, la iglesia, los cristianos, todos los días en el templo y por las casas, dice la palabra, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y es que la iglesia primitiva se había tomado en serio la gran comisión que Jesús había dado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos. Cada cristiano tiene una responsabilidad de compartir con otros lo que el Señor ha hecho con ellos, como aquel endemoniado gadareno al cual el Señor Jesús liberó, y este hombre le dijo: Señor, déjame ir contigo, y el Señor le dijo: no, vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Si usted ha visto la mano de Dios, si usted ha sido salvo, si usted ha sido perdonado, usted tiene la responsabilidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho en sus vidas y de hacer discípulos para Cristo. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo? Yo veo hoy muchos criticones en las redes sociales, canales de YouTube cuyo contenido es exclusivamente criticar a otros.
Ellos no tienen contenido propio. Ellos no tienen palabra porque no tienen ministerio, no tienen llamado de Dios. Su ministerio es criticar a otros, sencillamente hablar de otros, criticar a otros, pero ellos no han ganado ni un alma, no han dado ni una campaña, no han salido a la calle a predicar el evangelio, no están haciendo nada para Dios y tristemente muchos cristianos de igual manera no ganan almas para Cristo, no hablan del Señor a nadie, no se han ganado ni un discípulo para el Señor. Y esto habla acerca de un declive en el amor en la iglesia por las almas. Cuarta señal o evidencia de la frialdad espiritual en el tiempo del fin es que muchos cristianos, sí, permítame ser enfático en esto, muchos cristianos han dejado de congregarse. Las razones son muchas. Algunos aprovecharon el tiempo de la enfermedad mundial esta que hubo y se estancaron en sus casas. De hecho, sé que muchos están mirándome y algunos que están enfermos no pueden asistir. Otros de repente viven en una ciudad donde no hay quizás una iglesia. Puede que tu contexto sea distinto, pero la gran verdad es que, seamos sinceros, mi estimado hermano, nos hemos acomodado muchos de nosotros a una vida cristiana pasiva, alejados del cuerpo de Cristo, alejados de la iglesia. Déjeme decirle que Cristo y la iglesia son uno solo. Cuando leemos la palabra en Hechos, capítulo 2, un versículo muy poderoso, es el versículo 42, donde la palabra dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los cristianos de la iglesia primitiva eran gente que sabían la necesidad primordial de estar juntos, tener comunión unos con otros. Por esto el apóstol Pablo una vez dijo: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si usted es cristiano, sí, usted puede ser cristiano obviamente en su casa, a solas. Usted es parte del cuerpo de Cristo, pero todos necesitamos la congregación. Ahí somos edificados por palabra, ahí crecemos en el servicio a Dios, ahí recibimos el consuelo, el ánimo de otros hermanos en la fe, ahí participamos de una familia y esto es una gran necesidad. Pero en este tiempo final muchos hermanos se han acomodado y se han alejado de la iglesia, han dejado de congregarse y se han enfriado espiritualmente. Y en quinto y último lugar, la iglesia ha perdido la fe en el regreso de Cristo. Este versículo que cité hace poco, cuando Jesús pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto habla acerca de algo que también el apóstol Pedro mencionó en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 3 en adelante, cuando dice que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Últimamente he visto muchos videos de personas en las redes que antes creían con tanta seguridad en el arrebatamiento, que antes creían con tanta seguridad que Cristo viene pronto, y hoy han cambiado por una teología pasiva, una teología más tranquila, y han dejado de hablar la gran realidad de que Cristo viene pronto. ¿Sabe usted por qué? Porque han perdido la fe. Aunque no quieran admitirlo, han perdido la fe. El tiempo de espera les ha hecho desesperarse y han perdido la fe de que Cristo viene muy pronto. Si usted, mi estimado hermano, se identifica con estas señales, estas evidencias, si usted ha perdido su pasión por Dios, si usted ha perdido el hambre por la palabra de Dios y ya no lee su Biblia, si usted
no evangeliza como lo hacía antes, si usted ya ha dejado de congregarse, de buscar a Dios, si usted ya ha perdido cierta fe en el regreso del Señor, y cuando le hablan de Apocalipsis hay cierta incredulidad en su corazón, puede que la frialdad espiritual esté haciendo mella en su vida, en su corazón. Y déjame decirle por qué razón esto es tan peligroso. Número uno, esto es peligroso. La frialdad espiritual es peligrosa porque, en primer lugar, cuando nos enfriamos espiritualmente, somos más propensos a pecar. Lo único que nos hace rechazar el pecado es el fuego, la presencia y la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si estamos llenos, tenemos autoridad contra el pecado. Si nos enfriamos, somos más propensos a pecar. Por eso hay personas que están mirando este video y que cuando buscaban a Dios y se congregaban, por ejemplo, estaban viviendo en santidad para Dios, pero algo pasó en su vida, un mal testimonio, su corazón fue herido y se alejaron de la iglesia y poco a poco se enfriaron y al final cometieron pecados que nunca hubieran cometido en ese tiempo cuando estaban apasionados por Dios. La frialdad también es tan peligrosa porque la frialdad va congelando la vida espiritual para llevar a la persona finalmente a una muerte espiritual. Pero también la frialdad espiritual es tan crítica que Jesús enseñó en la parábola de las 10 vírgenes que las 5 insensatas, frías, sin aceite y sin fuego, no pudieron entrar a las bodas. Por esto, la frialdad espiritual es tan peligrosa, y si alguien está mirando este video y si se identifica, esta palabra tiene que ser para ti un SOS, una palabra de urgencia, una palabra de advertencia, una palabra que debe hacerte despertar en tu corazón para que puedas reconocer que te estás enfriando espiritualmente, pero hoy Dios quiere cambiar tu vida, hoy Dios quiere levantarte y darte nuevas fuerzas. Permítame compartirle algunas herramientas para combatir la frialdad espiritual. Ojo a esto. En primer lugar, es necesario mantenerse alerta a los dardos del diablo. Y es que una de las cosas que hace el diablo es lanzar dardos para hacernos enfriar, para que se apague la pasión por Dios, para interrumpir nuestra caminata. Sí, el único interesado en que usted y yo nos enfriemos es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche en el nombre de Jesús. Hay una historia en Génesis capítulo 15 donde el Señor llama a Abraham para realizar un pacto. Y parte del pacto que iba a hacer es que Abraham tenía que traer unos animales, matarlos y ponerlos delante de la presencia del Señor y esperar a que el Señor llegara para juntos hacer un pacto, una promesa que Dios iba a hacerle, por lo cual la palabra dice que el Señor le ordenó a Abraham que le trajera algunos animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero. Dice la palabra que tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y Abraham se quedó esperando. Él puso la carne en el piso, esperando que Dios llegara para realizar aquel pacto que iba a hacer con él. Y dice la palabra que mientras Abraham estaba esperando, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Voy a repetir este versículo para que se te siembre en tu espíritu. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. El diablo quiere interrumpir lo que Dios quiere hacer en tu vida.
El diablo quiere comerse tu promesa. El diablo quiere arrebatarte tu fe. El diablo quiere quitarte lo que Dios ha puesto en tu vida. El diablo quiere arrebatarte la promesa que Dios ha sembrado en tu corazón. Pero dice la palabra que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña y no permitió que las aves de rapiña devoraran su ofrenda delante de Dios. Hay situaciones y pruebas que son enviadas por el diablo para hacerte decaer en tu fe, que te deprimas, que bajes los brazos y que no busques más a Dios. Hay amistades enviadas por el diablo que son aves de rapiña, personas que te hablan cosas carnales, cosas del mundo, palabras incrédulas, palabras que te alejan de Dios, y todo esto son aves de rapiña enviadas por el diablo para arrebatar lo que Dios ha puesto en tu corazón y hacerte enfriar en tu vida espiritual. Ojo a esto, hay distracciones también. Distracciones enviadas por el diablo que te desenfocan de las cosas de Dios. Alguien va a decir, ay, ahora cuando diga esto. Hay hasta trabajos, oportunidades, empleos, oficios que te alejan de Dios, que no te dejan congregarte, que no te dejan buscar a Dios. Y no fueron Dios, no fue Dios el que te dio eso. También el diablo da bendiciones, entre comillas, pero son bendiciones que te arrebatan lo más especial, lo espiritual, lo que Dios ha puesto en tu vida. Hay también cargas y cosas que el enemigo manda sobre ti para que te hundas emocionalmente. La palabra dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente también el diablo envía duda, e incredulidad en el corazón para enfriarnos espiritualmente. Es por esto que la palabra de Dios nos manda enfáticamente diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que estar atentos, alertas a aquellos dardos del enemigo que te quieren hacer flaquear en la fe, que te quieren enfriar espiritualmente, que te quieren quitar la pasión por Dios. Todo lo que te quite la pasión por Dios, todo lo que te quite el fuego por su presencia, todo lo que te impida buscar a Dios, congregarte, no fue enviado por Dios. Es enviado por el enemigo para hacerte flaquear en tu fe. Hay que tener discernimiento para identificar los ataques del diablo. Segundo consejo, y casi termino aquí, mantente siempre lleno del Espíritu Santo para que no te enfríes espiritualmente. ¿Cómo hacemos esto? A través de la oración y la lectura diaria de la palabra. Recuerda el versículo que le cité hace unos minutos cuando la palabra enseña que los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo nos mantenemos vivos? Ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando nos alejamos del fuego, nos enfriamos. Cuando nos alejamos de la palabra, nos enfriamos. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios y de la búsqueda, poco a poco vamos enfriándonos en nuestra vida espiritual. Y sé que Dios ha traído esta palabra porque puede que muchos hermanos que estén mirando este video en esta noche o en esta mañana, según el horario en que usted lo vea, y que se identifica porque sabe que sí, pastor, yo hace un tiempo buscaba a Dios, tenía pasión por Dios, no me perdía un culto, me consagré para Dios, pero en estos momentos siento que
¿Me estoy enfriando o me he enfriado por completo? Si te ha pasado esto, por favor, déjame saber en los comentarios tu testimonio. Quiero orar por ti. Pero no quiero dejarte solamente con esta palabra, sino que quiero dejarte con esta palabra que recibí del Señor mientras que estaba orando hace unos minutos. Un versículo de la palabra que quiero que se quede plasmado en tu corazón. Y es lo que dice Efesios 5:14. La palabra dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y yo se lo digo proféticamente por la palabra a cualquier persona que esté mirando este video y que esté paralizado, frío en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, hoy recobras nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, hoy recibe vida. En el nombre de Jesús, hoy levanta tus manos. Hoy levántate, ponte sobre tus pies. Hoy comienza a caminar otra vez en la trayectoria, en la vía, en el camino que el Señor te ha dado. Hoy recibe aliento de vida para tu vida espiritual, para tu espíritu, para tu alma. Una vez más, en el nombre de Jesús, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. También el apóstol Pablo dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mi estimado hermano, Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tiene aceite en sus lámparas. Y yo oro a Dios que hoy usted y yo recibamos vida de lo alto. Por favor, en tu lugar, ahí en tu casa, donde quiera que estés, levanta una mano, cierra tus ojos y quiero orar por ti en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes por qué razón has traído esta palabra en esta noche. Te pido por cada hermano, cada hermana que esté mirando este video y que sienta que su vida espiritual se está debilitando. Cada persona que sienta que está perdiendo la fuerza, cada persona que se siente estancada en su vida espiritual, cualquier persona que hoy se sienta paralizado, cualquier persona que hoy se sienta frío en su vida espiritual, seco, Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mis manos y te pido que envíes ahora tu Espíritu Santo y que sople aliento de vida sobre los huesos secos. En el nombre de Jesús, recibe vida ahí en tu lugar. Recibe vida y esperanza en el nombre de Jesús. Recibe hoy un nuevo aliento del Espíritu Santo que te sacude de la pasividad espiritual. Ministros que tienen los dones apagados, reciban vida en esta noche en el nombre de Jesús. Cristianos que están ahí en sus casas secos, sin buscar a Dios, que mantienen un credo pero que han perdido el fuego, hoy recibe vida en el nombre de Jesús. Recibe vida en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero de Dios, Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y sopla sobre las vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro, Padre, también para que enfermos sean sanados. En el nombre de Jesús. Endemoniados sean libres a la distancia. Obra, Señor, en esta noche en las vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hazlo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te bendigo esta palabra, déjanos un fuerte like. Y te voy a recomendar que veas al finalizar este video, un video que hice con respecto a cómo orar 1 hora al día. Y también otro que hice con respecto a cómo realizar un ayuno. Si usted nunca ha hecho un ayuno, vea al final
ese video, por favor. Sé que va a ser de bendición para tu vida.